Están viendo, ¿verdad? Estamos asistiendo. Sim, tô. Bueno, a modo así de volver, de una ¿cómo se dice? Un repasito, no, hablando de la sensibilidad de los tejidos a la radiación. Se le conoce como radiosensibilidad a la sensibilidad que tienen los tejidos y las células a las radiaciones ionizantes. Entonces, dependiendo del tipo de tejido, hay mayor sensibilidad y menor sensibilidad. Y esto se divide entonces en dos tipos de células según su radiosensibilidad, que son las células diferenciadas. ¿Quién se recuerda qué son las células diferenciadas sin mirar mi... Célula neural, células do coração. O resto eu esqueci. Pero así como, por ejemplo, ¿qué sería como definición? ¿Qué son las células diferenciadas? Células com funções únicas? Sí, son células que tienen funciones únicas y también no tienen no hay reproducción y, o sea que no hay reproducción constante. Si es que hay mitosis, ellas no se vuelven, por ejemplo, células inmaduras, directamente se vuelven maduras. Ela não tem mutação? Ellos, no hay mutación, mitosis. Ela não é igual as células nervosas, elas não têm, ela não se multiplica. Elas são únicas. Não é igual a célula que ela pode aumentar ou diminuir, Las células diferenciadas, si es que hacen mitosis, se transforman en la misma célula de la célula que hizo mitosis. Pero las células indiferenciadas están en constante en reproducción, siempre se están reproduciendo porque tienen que mantener la cantidad de células que, vamos a suponer, la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Y sabemos que los glóbulos rojos solamente viven 120 días. Después de eso ya son, el vaso ¿cómo se dice? Le recicla a los glóbulos rojos y vuelven a producirse por la médula ósea. Entonces las células que siempre están en constante mitosis y son de inicio, son células inmaduras hasta que se vuelvan maduras, se le conoce como células indiferenciadas. Entonces, las células, por ejemplo, dependiendo de la sensibilidad, algunas son muy radiosensibles, que son los linfocitos, linfoblastos, espermatogonias, mieloblastos, y los muy radioresistentes. Entonces, esto a una pequeña dosis de radiación ya pueden morir. Estos que son muy radioresistentes necesitan una gran cantidad de dosis de radiación para poder morir. Bueno, hoy voy a hablarles de de los efectos que le sucede a los tejidos frente a la radiación. Son dos los efectos, efectos biológicos radioinducidos por la radiación. Son los efectos estocásticos y los efectos deterministas. Entonces, ¿qué son los efectos estocásticos? Ustedes recuerdan que yo les mostré, le dije que dependiendo de la cantidad de radiación, algunos sufren rápida muerte, y si es que
esto sucede en algunos días, a eso se le conoce como efecto determinista. Y si la cantidad de radiación no es tanta y demora mayor cantidad de tiempo para llegar a su efecto, se le conoce como efecto estocástico. Entonces, ¿qué son los efectos deterministas? La radiación que es expuesta el tejido a este tipo de, o sea que la radiación que está siendo expuesto el tejido es demasiado grande. Entonces, si es que hay una radiación, si hay mucha radiación, la célula muere, o sea que se produce una muerte de un número muy importante de células para que esto se produzca. Entonces, la exposición a una fuerte cantidad de radiación produce una gran cantidad de muerte celular. Y si es que produce una gran cantidad de muerte celular, inmediatamente surgen los efectos deterministas, o sea que serían los signos y los síntomas, que serían dolores, náuseas, vómitos. El número de células que se afectan se relaciona con la dosis. La gravedad es proporcional a la dosis. Cuanto mayor cantidad de radiación recibe, mayor va a ser la gravedad. Vocês assistiram, eu já falei muito dessa série Chernobyl. É muito legal. Esses bombeiros, as pessoas que trabalhavam en la usina, en el momento de que se expusieron a la radiación, después de algunos minutos o horas, ya comenzaban los signos y los síntomas. Entonces, la gravedad depende del número de células afectadas y la dosis, de la cantidad de dosis que está siendo emitida. O sea que el tejido va a tener una gravedad cuanto más dosis está enfrentando. Los efectos aparecen tras la exposición a dosis altas de radiación. Entonces, una persona se expone a una gran cantidad de radiación a dosis alta, el efecto es inmediato. En minutos o horas comienza el efecto. Un ejemplo del efecto determinista son los pacientes que hacen radioterapia. Los pacientes que hacen radioterapia, después que salen de su sesión, ellos tienen muchos problemas así tipo colaterales. Náusea, vómito, dolor de cabeza, tem muita tosse, la caída de cabello. Entonces todo esto sería por la dosis. Y ustedes saben que una radioterapia es una emisión de rayos-x, solo que la radiación es mucho mayor, hay mucho más cantidad de radiación, porque la función de la radioterapia es matar a las células cancerígenas. Entonces, el paciente que se expone a la radiación para el tratamiento normalmente tiene los signos y los síntomas de los efectos al minutos después de la exposición. Profe, Hoy as células cancerígenas, elas são mais fracas à radiação? no. Son las células cancerígenas tienen la misma capacidad de cualquier célula, solo que solamente que ellas se reproducen como la mutación hace que las células se puedan reproducir en una velocidad muy alta, muy rápido ellos se reproducen, por eso el tumor crece muy rápido, mas no son Graças. menos sensibles. Los efectos deterministas, la aparición de efecto es inmediato, tras corto tiempo después de la irradiación. Entonces, en el momento que la persona se expone, después de un corto periodo, ya tiene los síntomas. Que era quizá eso que yo falei. Dor de cabeça, náusea, vómito, pérdida de cabello, tos.
O sea, entonces, ¿cuál es la función? O sea, ¿qué ocurre en el efecto determinista? La muerte celular. Es el mecanismo por el que se producen los efectos. Una gran cantidad de células mueren. En este caso, el lugar donde está siendo irradiado va a matar todas las células de todo lo que se encuentra a su alrededor. No solamente las células cancerígenas, todo lo que está alrededor va a matar. Entonces, hay dos tipos de células, como dijimos. Las diferenciadas, cuando hay pérdida de la función para la que se ha especializado, y las indiferenciadas, hay pérdida de la capacidad para proliferar o la muerte mitótica. Entonces, dependiendo de cuál sea el tejido que se expuso a la radiación, si es que es célula diferenciada o célula indiferenciada. Si es que es una célula diferenciada, pierde la función. Y si es que una célula indiferenciada pierde la capacidad de proliferar o reproducirse. Ejemplo, en radioterapia de los tumores. Para la curación se necesita la muerte de las células, es decir, que haya una pérdida de su capacidad de división, impidiendo así el crecimiento del tumor. Entonces, el paciente se expone a la radiación y después, apenas minutos después de la exposición, comienzan los signos y los síntomas. Aquí acho que tinha uma imagem. Eu acho que o Rodinei falou que que estava dormindo, eu fiquei com sono. Professora, pensa naquele cafezinho gostoso. No quê? Naquele cafezinho gostoso. Ai, é verdade, quero um café. Então, Vai dar aula pra oi? gente, né? Você vai dar aula pra gente de. Aquela matemática lá, esqueci agora o nome. Estadística? Isso. Aí a gente leva café pra professora. Ah, tá bom. Vou esperar. Entonces, los efectos deterministas en el post-irradiación minutos después, el local donde es irradiado normalmente ocurre un tipo de eritema. Si es que la persona siempre se expone a la radiación, después esto puede quedarse tipo una queimadura. Ellos producen un tipo quemadura. Entonces puede producirse una quemadura en el local donde la persona recibe la radiación. Entonces se quema. Por causa aquí la radiación quema todo alrededor. Porque está matando todos los tejidos, tanto desde la piel, si es que aquí va, si es que es un ganglio que si es un ganglio que va y que está queriendo, que se está queriendo llegar, entonces todo que está alrededor, músculo, ganglios, todo, y la piel, entonces todos sufren, todo sufre. Entonces hay no comienzo se le conoce eritema. Eritema sería por causa que es rojo, eritematoso, está vermelho. Y después, cuanto mayor es la exposición, siempre va a ser la exposición en el mismo lugar. Siempre se le tiene que mandar la radiación en en el mismo punto. Entonces, de tanto que ellos se exponen, después aquí se quema, sufren quemaduras. También produce hemorragia si es que la exposición está perto de algún tipo de médula ósea.
náuseas, vómito, alopecia, y se utiliza mucho la radiación para los tratamientos de cáncer. Entonces, más una vez, el efecto determinista es cuando una persona se expone a una dosis grande de radiación, una dosis grande de radiación. La persona se expone a una dosis grande y minutos después de la exposición ya ocurren los signos y los síntomas. Para que ustedes tengan así una noción de cómo funcionan los tejidos y cómo los tejidos se defienden o no pueden defenderse, más o menos les voy a mencionar algunos tipos de tejido. Entonces, el sistema hematopoyético dice que su umbral de exposición es solamente 0,5 Gray. Gray es la cantidad de radiación que puede absorber ese tejido. Más de 0,5 Gray. A partir de 2 ya hay efecto severo. Que sería, ¿qué acontece si es que muere una gran cantidad de células del sistema hematopoyético? Anemia ¿Eh? Anemia Mata ou célula. baixa imunidade? Baja la inmunidad y después... É que a defesa do corpo? No, ¿qué acontece cuando muere una gran cantidad de células del sistema hematopoyético? Morre y no hay reproducción. Porque não tem como Acontece la leucemia. Professora, o sistema hematopoético é o que produz o sangue? Sí. É o sangue? ¿Hoy? Não, nada. Tá certo, tá certo. O sistema hematopoético é o sangue ou é o que produz o sangue? Es el que produce. Ah, Mas então tá certo. se le conoce como sistema porque toda la parte sanguínea. Hematopoyético. Desde la Medula. medula hasta la circulación, todo es sistema, todo es un sistema. No Ah, caso, a célula também Por não vai ejemplo, poder fazer sistema respiratorio, sistema cardíaco, sistema gástrico, entonces es un sistema. Hein, professora? No Oi? caso, a célula também não vai poder fazer hematose, aí não morre? Sim, isso que eu estou falando. Se morre, qual seria o problema que ocorre? Baixa imunidade, se for permanente a leucemia. Leucemia, isso. No começo, baixa a imunidade. E se morreu um monte e já não se pudo restabelecer a quantidade normal de células, con un tiempo, al poco tiempo ocurre la leucemia. Entonces, con un umbral de 0,5 Gray, el sistema hematopoyético ya ocurre leucopenia y plaquetopenia. La leucopenia serían los glóbulos blancos y la plaquetopenia las plaquetas. ¿Qué pasa si ocurre esto? Hay aumento de infecciones y las plaquetas, si es que hay disminución, ocurren muchas hemorragias. Periodo de latencia sería más o menos el tiempo que la persona se va a quedar sin ningún síntoma. Entonces, la persona se expuso a una gran cantidad de radiación. En el momento o minutos después comienzan esos síntomas que les dije, dolor de cabeza, náusea, vómito, y después de 2 semanas, después para. Después de 2 semanas ocurre la infección, las hemorragias, y dependiendo de la dosis que fue absorbida, entonces puede llegar a ser más grave, como leucemia. ¿Están entendiendo? Sim. Sim, prof? Después está el sistema inmune. El sistema inmune sería donde se encuentran los glóbulos de las células de la inmunidad, como los linfocitos A, B
los macrófagos, los natural killer, o sea que serían todas las células de la inmunidad que se encuentran adentro de los ganglios linfáticos y los tejidos linfáticos, así como el vaso, los ganglios linfáticos que existen en todos los tejidos. Entonces podemos ver que ellos son demasiado sensibles. Con 0,1 Gray ya pasando esto ya hay linfopenia. Y si hay una linfopenia, su efecto es inmunodepresión. Con 1 Gray de radiación ya puede producirse también cáncer. Más de 1 Gray. El sistema gastrointestinal ya es un poquitito más resistente, pero muy poco. Su umbral aproximado es de 2 Gray. ¿Qué ocurre? Lesión del epitelio intestinal. El epitelio de los intestinos se lesiona. Y si es que la dosis es más de 5 Gray, puede producir un sangramiento muy grande, no existe absorción de nutrientes, entonces la persona puede morir de infecciones. La piel podemos ver que es un poco más resistente, su umbral es 3 Gray. Con más de 3 Gray ya hay un daño de la capa, una descamación. Por ejemplo, un día en el sol, ¿qué acontece? Queima, ¿eh? Queima. Depois de 2, 3 dias. A pessoa fica tipo com insolação. Também, mas na pele, o que acontece? Ah, fica toda vermelha, queima. Queima. Depois de 2, 3 dias, ela Descasca. descasca, que seria descamação. Descamação. Isso, professor, acontece a descamação. Entonces, y si es que la piel si la piel se pone a una dosis de más de 10 Gray, ocurre cáncer. ¿Qué pasó? Essa era a minha pergunta. A partir de más de 10 Gray ya puede haber en cambios muy bruscos, una quemadura de 3er grado, dependiendo de la exposición, ya ocurre cáncer de piel. Si es que el tejido que está siendo expuesto es las gónadas, acá en este caso el testículo podemos ver que su umbral es demasiado poco, solamente 0,2, entonces ellos son muy sensibles, muy radiosensibles. A partir de 0,2 ya puede producir aspermia. Más de 3 Gray ya ocurre esterilidad. Se vuelve estéril el paciente. En la mujer, si ocurre una exposición a la radiación en los ovarios, ocurre la misma cosa que en el testículo. Tillo tiene su umbral aproximadamente 0,5. En eso puede ocurrir muerte del huevo, del ovocito, que sería tu ovocito. Más de 3 Gray ya ocurre la esterilidad también, ¿sí? Esse efeito ele é permanente? Ou com o tempo ele acaba voltando, tanto nos testículos quanto no ovário? Então, el umbral es 0,5. Hasta aquí la célula tiene la capacidad de regeneración. Si pasa un poco más de 0,5, no começo, ele fica algum tempinho, depois ele se regenera. Pero cuando pasa de esos 3 Gray, ya es severo y ocurre la esterilidad. La esterilidad es permanente. Ô, prof, Ok. por isso que quando alguém faz quimioterapia ou radioterapia é recomendado, quando não tem filho, guardar o esperma ou o óvulo em laboratório? Sí, también. Y también ellos tienen que usar esos protectores para poder hacer el estudio.
Eles têm que usar protetor. Entendi. O que é esse período de latência? Periodo de latencia sería la persona cuando se expone a la radiación vamos a supor, o ahora eu me estou me exponiendo. Después de algunos minutos yo tengo signos y síntomas. Después la persona se queda un tiempo sin ningún signo y síntoma, a eso se le conoce periodo de latencia. Y después de 2 meses ya ocurre ya el problema. Tipo, si la exposición fue muy grave, puede que produzca esterilidad o algo así, dependiendo de la radiación. É a Entendi. quantidade que E você depois, fica exposto à radiação total. Depois de 2 meses, começa a acontecer esses problemas. Eso sería, periodo de latencia sería desde la persona se expone, en el momento sufre algunos efectos colaterales. Después se la fica sin nada por un periodo de latencia, en este caso 2 meses. Y a partir de 2 meses ocurre la doença. e quando atinge o umbral? Quando atinge o umbral vai acontecer o quê? Y puede, por ejemplo, si es que dependiendo del tejido, si es que es piel, si atinge umbral, hace una pequeña quemadura. Si es que es el sistema hematopoyético, hay una deficiencia, una disminución de la producción de los linfocitos, glóbulos rojos, dependiendo del tejido. Del sistema inmune, hay una disminución linfopenia, disminución de los linfocitos. La piel, daño de la capa basal, que sería más o menos una quemadura. El pulmón, podemos ver que el pulmón ya tiene una resistencia mucho mayor. 8 Gray sería su resistencia. El umbral aproximado donde ellos soportan la radiación es 8 Gray. Más de 10 Gray ya hay falla. Una falla de los alveolos. Falha no quê, professora? Ele falha mais de 10 Gray. Mas falha no quê que a senhora falou? De los alveolos. Alvéolos? Sí. E até 8 grays? Hasta 8 grays es su umbral. Cuando llega a los 8 ocurre fallas de la barrera de los alveolar y ocurre la neumonía. Después está el cristalino. El cristalino, hoy. Então a conta, professora, é sempre pele mais esses sistemas, né? Ele sempre vem primeiro. A pele não sempre vem primeiro, não é o órgão de proteção, né? Ah, então sim. A conta sempre vai ser pele mais isso, né? Tecido, sim, dependendo do tecido, dependendo do tejido. Esse carniça desse coronavírus aí só vai servir para uma coisa. Esse ano não vai ter aquela gazarra daquela piazada às 7 horas da manhã. Marcelo. Gente, eu tive que ir. Esse coronavírus está difícil. Entonces, vocês lembram, gente, que eu mostrei para vocês aqui? Para vocês terem uma noção. Olha só. Una radiografía de tórax equivale a 0,02 milisilver. Y 1 milisilver es igual a 1 miligray. Entonces, atiendan, una tomografía de cráneo tiene 2,3 milisilver o 2,3 miligray.
1 milisilver. Entonces, es igual a... Entonces, miren, una tomografía de abdomen ya tiene 10 milisilver. Esses parâmetros são padrões internacionalmente? Ese de aquí sería la radiación que está emitiendo eso de aquí, el milisilver, es la radiación que está siendo emitida por la máquina. El gray sería la cantidad de radiación que el cuerpo tiene que absorber para que ocurra una patología. ¿Entendieron? Ok, professor, entendi. Professora, Okay, obrigado. tanto em adulto quanto em criança, é esse padrão para radiologia? Não, esse é adulto. Adulto? Obrigada. La tiroides. La tiroides tiene un umbral de 5 Gray. Entonces puede producir un hipotiroidismo y la hipotiroidismo va a tener consecuencias como deficiencias metabólicas o el conocido hipotiroidismo. El umbral aproximado de resistencia de la tiroides es 5 Gray. Más de 10 Gray ya ocurre así, la tiroides ya no produce hormonas, la hormona de T3 y T4, entonces puede producir una deficiencia metabólica total del cuerpo. La persona no va a tener metabolismo, no va a tener metabolismo. El sistema que es más resistente del cuerpo es el sistema nervioso central. El umbral de su absorción es 15 Gray. Entonces, cuando pasa 15 Gray ya hay desmielinización y daño vascular. Más de 30 normalmente ya ocurre muerte, porque todos los el sistema nervioso va a tener un edema y, como sabemos, se encuentra dentro de una calota que es muy, o sea, que está fechado ali, hay un edema craneano. Não há dilatação? No tem dilatación y normalmente en minutos o horas la persona ya fallece. Pero 30 Gray es mucha exposición. Entonces, a esos síntomas agudos que la persona siente en el momento de la irradiación o sea que la persona se somete a la radiación minutos después y después llega a las enfermedades, se le conoce como síndrome post-irradiación. Entonces, eso sucedió con aquel accidente en Goiânia, con las personas que estaban en Chernobyl, con las personas que estaban en la guerra donde tiraron bomba atómica. Entonces, son tres el periodo, las etapas que tiene un síndrome post-irradiación. La etapa prodrómica, la etapa latente y después ya la enfermedad manifestada. ¿Qué es síndrome? El síndrome es los signos y síntomas que un paciente tiene y nosotros le damos el diagnóstico. Entonces, la suma de signos y síntomas se le conoce como síndrome. La etapa prodrómica se aparece en el momento de la radiación o en las primeras 24 horas. Entonces, su principal consecuencia es náusea, vómito, cefalea,
vértigo, alteraciones de los órganos de los sentidos, taquicardia, insomnio. Entonces, al momento de la exposición, minutos o horas después, ya hay estos síntomas y signos que se le conoce como etapa prodrómica. ¿Ustedes saben la diferencia entre síntoma y signo? Os signos são aqueles que a gente pode medir e os síntomas aquilo que o paciente diz que sente. Isso. Sí, los signos es todo lo que nosotros podemos corroborar, estar seguros, tipo presión, temperatura. Y síntomas que el paciente va a decir, dor de cabeça, diarreia. Tipo, ele vai falar que ele tem, mas você não pode ter certeza que é assim como ele fala. Entonces, esto puede durar algunos minutos o días, la etapa prodrómica. Después está la etapa latente. La etapa latente, como ya les dije, el paciente no tiene ningún síntoma, puede durar de minutos a semanas y depende de la cantidad de dosis que recibió. Y por último, la enfermedad ya manifestada, que son los síntomas concretos del órgano y tejido que fue afectado por la radiación. Si el órgano tejido afectado fue gástrico, va a haber problemas. Si fue sistema nervioso, o sea que dependiendo del tejido que fue afectado. Entonces, ¿cuáles son los síndromes post-irradiación? Son el síndrome de la médula ósea, síndrome gastrointestinal y síndrome del sistema nervioso central. El síndrome de la médula ósea, a una exposición de 3 a 5 Gray, el paciente tiene en pocas horas náuseas, vómitos y diarrea. Después tiene un periodo donde no hay ningún signo y ningún síntoma que duran días a semanas. No sabemos cuánto. Cada paciente dependiendo de la cantidad de radiación. Después está la enfermedad ya manifestada, que se inicia en la tercera semana. Ocurre leucopenia, que sería leucopenia, disminución de los leucocitos, trombopenia, disminución de las células de las tipo plaquetas, así, muy marcadas. Después ocurren las infecciones graves, hemorragias, anemias y si la cantidad de radiación es demasiado, muerte en aproximadamente 1 o 2 meses. Depende de la dosis. Si es que está entre 5 o un poco más de 5 Gray, normalmente la persona no soporta porque hay infecciones graves, hemorragia, anemia, entonces ocurre la muerte. Después está el síndrome gastrointestinal. Entonces, a dosis entre 5 y 15 Gray, aquí era síndrome de la médula ósea. Entonces ellos tienen una sensibilidad muy poca sensibilidad a la radiación. El gastrointestinal ya tiene una sensibilidad mayor, un poco mayor, 5 a 15 Gray. Después, en la fase prodrómica, están las náuseas, vómitos, diarrea, tudo que a gente falou que tinha paciente. Después está la fase latente, que va a ser después del segundo al quinto día. Entonces, del segundo al quinto día no hay ningún signo, ningún síntoma. El paciente piensa que está bien, que ya pasó, pero todo reaparece al 10º o a los 20 días. Reaparecen los náuseas, los vómitos, diarrea. Puede morir en 10 a 20 días porque ocurre un síndrome de la mala absorción, hemorragias intestinales y se favorece a la infección generalizada. A dosis mayor de 15 Gray ya es afectado el sistema nervioso central. La fase prodrómica también lo mismo, dolor de cabeza, náusea, vómito
pero puede durar solo minutos, algunas horas nomás de su fase latente y puede morir en el primero al quinto día, causada por la hipertensión endocraneana, edema cerebral, hemorragias, meningitis aséptica. Si es que la persona que que fue expuesta a la radiación es una mujer grávida, entonces el feto va a sufrir dependiendo del momento, o sea que de la etapa que se encuentra de su crecimiento. Entonces puede ocurrir muerte del organismo en desarrollo o anomalías congénitas que pueden desarrollarse después del nacimiento o ya pueden nacer con algunas anomalías. Prof. Oi? E se estiver amamentando, por exemplo? Se estiver amamentando, como? O quê? Se precisa Tipo fazer assim, uma... Precisa fazer o Normalmente, quê? tipo um tratamento, você fala? Ou uma placa, uma tomografia? Tipo assim, se for exposta à radiação e estiver amamentando, por exemplo, vou fazer isso. Tipo, se for exposta à radiação e estiver amamentando, passa para a criança também alguma coisa, não passa? Então, se uma pessoa está amamentando e precisa fazer esse tipo de estudo, eles pedem para não dar de mamar por um tempo. Eu acho que normalmente a mãe para de amamentar. Entendi, prof. Beleza. Cadê o meu chocolate, Rodinei? Entonces, la mortalidad e inducción de anomalías producidas por la radiación en el organismo en desarrollo depende principalmente del momento de gestación que va a tener la exposición. Entonces, dependiendo del momento que la mamá está expuesta a la radiación para las diferentes patologías. La primera que es preimplantación. ¿Vocês sabem o que é pré-implantação? É algo Não. antes, né, professora? Quando o embrião se fixa ao útero? Então, vamos ver aqui uma imagem. La fecundación ocurre siempre, lo más común en la fecundación es que ocurra en la trompa. Entonces, o sea que eso de aquí es lo fisiológico. El óvulo se libera del útero y normalmente si es que se fecunda con un espermatozoide, la fecundación ocurre acá en la trompa. Entonces, una vez que ocurre la fecundación, el óvulo fecundado tarda aproximadamente 7 días en llegar hasta el útero e implantarse en la cara anterior del útero. Y ahí recién comienza la organogénesis. Entonces, desde que se fecundó hasta que se implanta, aproximadamente es 7 días. Entonces, si es que la exposición es en el periodo de preimplantación, normalmente el óvulo fecundado, si se expone a radiación, muere. Tipo, a mulher perde o bebé si es que hay una exposición a radiación. Si es que la exposición a radiación es en el momento de la organogénesis,
cuando el bebé se está formando, va a ocurrir malformaciones. El bebé va a nacer con malformaciones. Si es que la exposición ocurre cuando el bebé ya está todo formado, que es a partir de las 20 semanas, después de las 20 semanas, se le conoce como feto, cuando ya es feto. Entonces el bebé puede nacer con problemas como leucemia, problemas de la circulación, problemas así, puede nacer con problemas neurológicos. ¿Están entendiendo? Sí, sí. Entonces, normalmente la exposición en el periodo de preimplantación es mortal. En la organogénesis normalmente va a haber anomalías de las estructuras o deformidades. También en el sistema nervioso central y esqueleto generalmente. Entonces el bebé va a nacer con malformaciones congénitas. Y si en el periodo ya de feto, el bebé puede nacer nace con problemas sanguíneos, con leucemia, por ejemplo, con déficit en el sistema nervioso, ya nace con problemas. Y acá en el periodo de organogénesis nace con mutaciones. Depende también, si es que la radiación es mucha, también puede haber una muerte. Entonces, a esto se le conoce como efecto determinista. La radiación, la persona se expone a una gran cantidad de radiación. Hay unos signos y síntomas que ocurren apenas la persona se expone y después hay un periodo donde no hay ningún tipo de enfermedad y después ocurre la enfermedad en sí ya. Ahora el efecto estocástico. El efecto estocástico ya nosotros no podemos decir cuánto de irradiación o qué tipo de irradiación la persona estuvo siendo sometida. Por ejemplo, personas que trabajan en lugares donde hay ondas electromagnéticas, tipo donde hay antenas, en las personas que trabajan en las usinas, las personas que trabajan con radiología, con tomografía, rayos-x. Entonces, ellos siempre están expuestos a una radiación. Entonces, ellos, como a gente ya falou, o tecido siempre tiene una capacidad de regeneración. Pero si la exposición es constante, puede llegar a un punto donde ellos no consiguen regenerarse. Entonces, la dosis baja de irradiación, ¿hoy? Aí, no caso, ela pode haver alguma mutação na celular, no caso. Ela não pode se regenerar, ela se regenera numa mutação diferente e causa câncer? Ah, sim, isso mesmo. Só que no efeito estocástico pode durar muito tempo até que ocorra o problema. La gravedad de los efectos depende del tipo de la célula que está siendo afectada y el mecanismo de acción. Okay. No hay dosis umbral. A gente não sabe qué tipo de radiación fue expuesta. No sabemos cuánto tiempo de exposición tuvo. Entonces no podemos deducir. Prever, né? Ajá. Y Okay. então, existen dos tipos de efectos estocásticos, el hereditario y somático. Hereditario sería cuando las gónadas son expuestas, entonces puede que ocurra algún tipo de malformación o mutación en el óvulo o en el espermatozoide y los filhos va a ser hereditario. Los hijos van a nacer con problemas. Y somático es el tejido. O tecido que foi exposto va a tener el problema. São fatores externos, né? Sí. Okay. Entonces, el efecto estocástico somático, si la célula que ha sido modificada tras la irradiación es una célula somática, que es un tejido tipo piel, puede ser pulmón, cualquier tejido. Okay. El efecto se manifiesta en el individuo que ha sido expuesto a la radiación, en ese tejido. Bien. Pero si es que, sí, está bon. Si la exposición fue
en las células gonadales, en las gónadas, entonces la célula que ha sido modificada tras la irradiación es una célula germinal. El efecto biológico se manifestará en su descendencia, no en el individuo que fue expuesto. ¿Qué tal? ¿Están Bien, entendiendo? gracias. ¿Están entendiendo? Ok. Estão entendendo, gente, a diferença entre efeito estocástico e determinista? Sim. Por isso, essas pessoas que trabalham aqui na usina de Itaipu, por exemplo, eles fazem todos os estudos, todos, cada 6 meses. ¿Por quê? Porque, tipo, qualquer cambio que ocorre, eles já têm que se aposentar. ¿Alguna